Bendecidos, bienvenidos aquí una vez más a este espacio donde pues tocamos temas interesantes, temas importantes que considero que traen cambios rotundos y permanentes en la vida del creyente. Hoy vamos a hablar de la carta a los Gálatas y algunos textos que tomamos sobre por qué decimos que hay dos evangelios, uno que caducó en la cruz y otro que fue revelado en el tercer cielo por Jesucristo personalmente al apóstol Pablo. Vamos a entrar en materia y para eso utilizamos estos versículos. Gálatas 2:7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Estamos viendo dos evangelios. Pablo dice que a él se le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, a Pablo se le encomendó este evangelio de la incircuncisión después de que fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí?, a oír palabras inefables de Dios directamente de Jesucristo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Dice en Gálatas 1, 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces acá dice que el evangelio que él anuncia, el de la incircuncisión, le fue revelado directamente por Jesucristo y no por hombre, queriendo decir que él no fue a Jerusalén a que Pedro, Juan, Judas o Santiago le enseñaran algo. Es más, él cuando vaya dice: los de reputación nada nuevo me enseñaron. Y es entendible, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, recuerde que antes de tener ese encuentro de la gloria con Jesucristo camino a Damasco, él perseguía a la iglesia, pero decía que la procedencia de él en el judaísmo, esto lo dice en el versículo 13 más adelante, dice que la procedencia en el judaísmo era que perseguía a la iglesia, ¿sí? En Gálatas dice que él aventajaba a todos los que Gamaliel le enseñaba, que él era irreprensible según la ley, que él era el estudiante más avanzado en la ley. Pues obviamente nadie le podía enseñar a él más de la ley porque ya había aprendido todo lo necesario, aventajaba todo, pero luego dice que todo eso lo tiene por estiércol, por ganar el conocimiento el que le fue revelado por Jesucristo. Recuerde que Jesús se lo revela y dice: y las veces que me apareceré a ti, le iba dando revelación. Esto lo dice en el libro histórico de los Hechos. Entonces, sabiendo de dónde proviene este evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo, que es después de la cruz, la revelación de la gloria, sabemos que habla de la verdad de Jesucristo. Por eso decimos que el evangelio comienza en Romanos y termina en Hebreos, porque ahí quedó plasmada la revelación de Jesucristo. O sea, la mente de Cristo en toda su gloria quedó plasmada por el puño de el velo Pablo, pero sabemos que era el espíritu de la gracia orando en él, o sea, Dios mismo, Jesucristo mismo en toda su gloria. Entonces, ahora vamos a ver dónde el apóstol Pedro de la circuncisión, porque dice: como a Pedro de la circuncisión. Es muy importante. La circuncisión es la misma ley, la mente de Moisés, ¿sí?, que fue recibido en el pacto de hombres, ¿sí?, porque el pacto de hombres fue recibido en el Sinaí. Las tablas de la ley añadida, ¿sí?, dada a hombres en el Sinaí. El pacto de la incircuncisión es el pacto de la revelación de Jesucristo, o sea, es del mismo Dios, el pacto de Jesucristo que es Dios, ¿sí? Ya no es un pacto de hombres, sino es un pacto que revela tu verdadera identidad interna. Tú tienes el Espíritu de Dios, ya fue enviado a su pueblo, el Espíritu de Dios está en su pueblo, ¿sí? Entonces es un pacto con ese Espíritu, por eso no te conoces según la carne, y cualquier debilidad, pues el Espíritu te saca a flote para que sientas que es ser siempre llevado en triunfo. Bueno, la circuncisión dada a Pedro, ¿sí?, fue dada en Mateo 5:10, nos revela, les dice: para que echen fuera demonios, para que cenen toda clase de enfermedades,
y que no vayan a camino de gentiles porque era solo para los de la casa de Israel, o sea, para los judíos. Esta circuncisión trabajó por 3 años, que fue el ministerio de Jesús, ¿sí? Que dice que vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para llevarla a fin en la cruz, o sea, la ley, porque la ley fue hasta Cristo, y activar el nuevo pacto de la gloria, el pacto de la revelación de Jesucristo. La verdad que reveló personalmente Jesucristo en palabras inefables en el tercer cielo, que no le he dado hombre a hablar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no es un pacto con hombres, es un pacto de Dios y Cristo que está en cada uno de nosotros. Tú no entiendes de pronto porque no has sido alumbrado, ¿sí? Porque no has sido alumbrado por el evangelio del apóstol Pablo, la incircuncisión, tú no entiendes, pero al recibirlo comienzas a ser alumbrado en tu mente. Sales de la ignorancia en la mente natural y pasas a la mente de Cristo, que es lo que queremos hacer con este ejercicio de la palabra revelada por Jesucristo. Mire lo que dice acá. Dice, y reconociendo la gracia, esto lo habla el apóstol Pablo, que me había sido dada Jacobo, ¿sí? Que es el mismo Santiago, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que sabemos que es apóstol de la circuncisión. Aquí lo que queremos comprobar es eso, que eran considerados como columnas, ¿sí? Guarda esta palabra columnas porque eso es reputación, eso es importancia. Ellos eran las columnas de la iglesia de Jerusalén terrenal, ¿sí? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. No entiendo por qué no de hermanos. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, aquí la circuncisión es comprobada que lo que pertenecían a ella era Jacobo, Cefas y Juan. También luego vemos en el teatro de la escritura que Judas era participante de eso con los demás judíos también. ¿Por qué hablo aquí de compañerismo y no de hermandad? Porque luego Bernabé es contaminado por la hipocresía de Pedro, la cual está en Gálatas 2, 11 y 14, donde dice que Pablo lo reprende y no le manda a decir con nadie, le dice que era hipócrita y que simulaba, obligando a judaizar a los gentiles. ¿Qué es obligar a judaizar? Bueno, cuando Pedro recibe el evangelio de la circuncisión, en Mateo 10:5 se le dice, en camino de gentiles no vayáis. Me imagino que en la mente de Pedro, que me hace ver que él pensaba que los gentiles no merecían recibir el Espíritu o recibir algo de Dios, pensó en ese momento pensó que le decía que no, que los gentiles no, que eso era solo para los judíos. Pero él no entendía el plan de Dios y Jesús no se lo podía revelar, a él no se lo pudo revelar completo antes de la cruz porque Jesús de Nazaret invalidaba el pacto si daba revelación. Por eso él habló siempre en parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que oyendo no entendieran y viendo no vieran, ¿sí? Entonces, ahí se le dice que no entre en camino de gentiles, pero aquí vemos en Gálatas 2, del 1 al 14, está bien plasmado, donde él dice Pablo, que él obligaba, o sea, no simplemente les decía, sino usaba esa reputación de haber caminado, ¿sí? De haber caminado con Jesús en los días de su carne. ¿Para qué? Contaminó a Bernabé porque dice que esta hipocresía arrastró también a Bernabé, contaminó también a Bernabé. ¿Cuál hipocresía? Que le daba a los gentiles el judaísmo, que es la apostasía, que hemos venido tocando esos temas. Entonces, ¿y cómo sé yo que ellos predicaban otro Jesús? Y aquí quiero leer 2 de Corintios 1, 4 y 5. Mire este aspecto de lo que quiero introducirte por revelación de Jesucristo resucitado. Vemos que la carta a los Gálatas, ¿sí? Y aquí aparece en la carta de los Corintios una advertencia de algo que venía pasando de parte de lo que leímos aquí en Gálatas. ¿De quiénes? De los que son considerados como columnas, que son grandes apóstoles, ¿sí? Miren,
Dice así, esto fue un tiempo después, ya la iglesia de Corinto, Pablo ya estaba en la iglesia de los Gálatas, ya los había edificado en la mente de Cristo y luego les dice insensatos porque se dejaron encantar. ¿Por qué? Porque la circuncisión es un encantamiento. Por eso dice que, por eso hay mucha gente que está judaizando y el judaísmo encanta. ¿Por qué? Porque te hace conocer según la carne y te pone a guardar todo eso que guarda el sistema religioso, como fiestas de primicias, como la Pascua, como una semana supuestamente santa, y todo eso referente a Jesús en los días de su carne, porque ese es el otro Jesús que ellos venían predicando. Sí, porque no conocieron a Jesús resucitado en toda su gloria. A ellos no se les fue dada la revelación, pero al apóstol Pablo sí. Por eso aquí se muestran dos evangelios. Este según la carne de Jesús en los días de su carne y este según Jesús resucitado en toda su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Acá en este evangelio Dios se había despojado de ser Dios y se metió en un cuerpo de hombre, perdiendo toda la gloria. ¿Sí? Dejando toda la gloria como si la gloria de ser Dios como si no fuera nada que aferrarse, se metió en un cuerpo de hombre, ¿sí? Se hizo hombre en un cuerpo, ¿para qué? Para cumplir la circuncisión. Por eso Romanos 8 nos revela y dice, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para cumplir la perfección, porque nadie había cumplido la ley hasta que Él vino y la cumplió a perfección delante del Padre. ¿Para qué? Para poder llevarla a su fin en la cruz, ¿sí? Porque en este pacto vemos que ese evangelio dado a Pedro le decían, echa fuera demonios, o sea, habían demonios presentes. Sana enfermedades, había toda clase de enfermedades, ¿sí? Satanás estaba de pie porque se les oponía. Habían maldiciones porque la ley dice el apóstol Pablo, que la ley dice que el que haga estas cosas será bendecido por ellas y el que no las haga será maldecido. O sea, habían maldiciones vigentes. Por eso este evangelio te destruye. Por eso esa apostasía que ha recorrido toda la tierra, que inició por Jacobo, Cefas, Juan, Judas, Jacobo que es el mismo Santiago, y ya vamos a decir por qué. 2 de Corintios 11, 4 y 5. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿sí? Ya había pasado en los Gálatas. Pedro ya les había enseñado a Jesús en toda su gloria y en toda la revelación, ¿sí? De estar en Cristo en lugares celestiales. Y Pedro, en Gálatas 2:14, a los Gálatas dice que los obligaba y primero los había fascinado con su reputación de que él se habían dado según la carne con Jesús. ¿Para qué? Para judaizarlo, obligarlos a judaizar. Entonces nos hace entender el espíritu que judaizar es la apostasía. ¿Sí? Judaizar es enseñar a Jesús en los días de su carne a los gentiles. Por eso usted ve todos los sistemas religiosos en el mundo que son gentiles, ¿sí? Porque no vienen nacidos de Jerusalén, de Israel, sino que son gentiles. Entonces ellos están contaminados con esta apostasía. ¿Cómo están contaminados? Les enseñaron a Jesús en los días de su carne y Jesús en los días de su carne lo que hizo fue cumplir la circuncisión. Por eso hay un versículo muy poderoso que el apóstol Pablo tiene en sus 14 cartas y es que a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, o sea, según la circuncisión, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir ya no lo conocemos así? Porque Él enseñó a todos lo que era cumplir la ley a perfección, ¿sí? O lo que era cumplir la ley agradándose a la ley o agradando a los hombres. Pero era imposible ser perfecto porque la ley no perfeccionó a nadie. Por eso era necesario que fuera a la cruz y muriera y su sangre firmara el nuevo pacto, el pacto del Espíritu revelado por Jesucristo, resucitado, ¿no? Ahí hice un paréntesis, Jesucristo resucitado. Ahora, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, entonces ese otro Jesús pertenece a la circuncisión. Que el que os hemos predicado, o sea, el de la gloria, ¿sí? Tenga en cuenta eso. O si recibes otro espíritu,
de la enseñanza de la ley, de la circuncisión, u otro evangelio. Ya sabemos que este es el otro evangelio que recibió Pedro. Este evangelio llegó hasta la cruz, porque dijo Jesús, en 3 días acabo toda mi obra. ¿De cuál? De la circuncisión. Dice, que el que habéis aceptado, o sea, los Gálatas, ¿sí? Aquí ya habían aceptado el evangelio que traía el apóstol Pablo, revelado por Jesucristo, no conociéndolo según la carne, sino según toda la gloria en el Espíritu, habiendo recuperado la estatura de Dios. Recuerda que se despojó acá y acá recuperó toda la gloria de ser Dios. Y desde esa posición se le reveló al apóstol Pablo a predicarle todo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Primero porque él dice que era escogido desde antes de la fundación del mundo. Después dice que era predestinado para recibir esa revelación de la gracia que luego nos revela que todos tenemos antes de los tiempos y de los siglos. Y tercero, porque él era doctor de la ley, abogado de la ley, aventajaba a todos en el conocimiento de que había caducado, y entonces él conocía lo que iba a ser parte del engaño después de la cruz, o lo que iba a ser el engaño después de la cruz, o lo que iba a ser este evangelio apóstata después de la cruz. Pablo se le iba a revelar, y es importante porque cuando usted tiene un cambio de vida, ¿sí? Que Dios lo hace nacer de nuevo y usted nace de nuevo y todas las cosas son hechas nuevas, a usted le queda una memoria que le hace saber cuáles son las trincheras del engaño, de sus debilidades y de las cosas a las cuales usted ya murió por el Evangelio de Cristo. Entonces así le pasó al apóstol. Al él renovar la mente en el espíritu, al tener todo por estiércol, por ganar la revelación de Cristo, él comienza a decir, esto no es del nuevo pacto, esto no es del nuevo pacto, esto no es del nuevo pacto, esto no es del nuevo pacto. Por eso revela que Satanás fue destruido en la cruz, que las maldiciones, que los demonios, que el pecado fue hasta la cruz, porque el hombre de pecado ahí fue muerto. ¿Sí? Bueno. Dice, dice, bien lo toleraráis. ¿Y qué podemos ver, hermanos? Que esta advertencia fue pasada por alto. ¿Por qué? Porque hay 2000 años de apostasía. ¿Sí? Hay 2000 años de un evangelio apóstata. Del evangelio que se mezclaron estos dos como si fuera uno. Y a eso le llaman la verdad, pero es mentira. Lo que pasa es que no lo pueden distinguir. ¿Por qué? Porque solo la mente de Cristo, resucitado en toda su gloria, puede mostrar la gloria y puede mostrar el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad son sutilezas que han funcionado durante todos estos 2000 años en toda la tierra. ¿Para qué? Para darle maldición a usted. Por eso vemos la enfermedad, la maldad multiplicada, vemos toda clase de personas que actúan en mala conciencia o en ignorancia de la verdad y ¿qué? Y hacen daño al prójimo. Pero ¿de dónde nació? Yo hoy te estoy mostrando de dónde nació esa culpabilidad y quiénes la llevaron a cabo, aunque parezca difícil de asumir, la llevaron a cabo los mismos que Jesús enseñó antes de la cruz, pero les dijo, eso no se le puede dar a los gentiles, y ellos desobedecieron y se lo dieron a los gentiles. Gálatas 2, del 1 al 14. Y aquí está diciendo, dice, bien lo toleraráis. O sea, el mundo toleró esto muy bien. Pablo no habló inocentemente, él sabía que iba a suceder. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Cuáles? Las columnas de Jerusalén, de la iglesia terrenal de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, mire esto. Pablo hace una advertencia. Mire cómo vamos. Gálatas, Corintios, y acaba Tesalonicenses. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Mire lo que les dice. Que no se dejen mover de su manera de pensar, ni por espíritu, otro espíritu, ni por palabra, otro evangelio, ni por carta. ¿Sí? Ahora quiero hablarle de unas cartas añadidas que no pertenecen a las 14 cartas del Evangelio de la Gloria de Jesucristo, la verdad del nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto. Por ejemplo, Primera de Juan 1,
1:3. Dice que ellos predicaban a Jesús porque lo vieron y oído y eso anunciaron. O sea, lo predicaban según la circuncisión, según como lo conocieron. Y esta carta aparece después, 85 años después de la resurrección, hablando de Jesús según la carne. Pero recuerde que se dijo que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, para ellos no era la revelación de la gloria. Como ellos, el apóstol Pablo les llevó este evangelio porque dice, mire, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado. O sea, ver que me ha sido encomendado es que sí, esa es la verdad a los gentiles. ¿Sí? Esa es la verdad a los gentiles. Entonces, eso que ellos vieron les pareció y dice que luego le dan la mano, pero le dieron la mano con hipocresía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este evangelio destruye todo lo que Moisés enseñó. ¿Sí? Lo destruye. Por eso a Pablo le acusaban de apostatar en contra de Moisés. Pero resulta que Moisés es predicado hasta hoy. ¿Cómo? A través de mezclar estos dos evangelios y no saber diferenciarlos. ¿Sí? Porque si usted se da cuenta que le estoy hablando que esta verdad fue hasta la cruz para activar la verdad eterna de la gloria, usted se da cuenta que hay un trazo de la verdad, aquel trazo que le pidieron a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice Timoteo, la que has aprendido de mí. ¿Y qué había aprendido de Pablo? La revelación de Jesucristo, resucitado en toda su gloria, el evangelio de la circuncisión, que luego le dice el evangelio del reino de Dios, progresivamente lo que va a ir sido internado en la iglesia, y luego le dice el evangelio de la gloria de Cristo, el de las inescrutables riquezas, el de las insondables, ¿sí?, promesas. O sea, que tiene tanta riqueza que no se puede contar, que tiene tantos beneficios que no se pueden medir. Bueno, vamos a cerrar con esto. Dice que no se dejaran mover ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta de su manera de pensar. ¿Sí? Dice, porque no vendrá Jesús por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero decirles algo. Los hijos de perdición fueron estos. ¿Sí? Pedro, Jacobo, que es el mismo Santiago, Juan y Judas. Porque escribieron 8 cartas añadidas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esas cartas contienen contaminación mezclado estos dos evangelios. Entonces, cuando tú ves estos evangelios y usted ve que se parecen mucho, pero tiene que tener el ojo de la mente de Cristo para saber qué es verdad y qué es mentira después de la cruz. Llevar este evangelio cruzando la cruz es invalidar el evangelio de la cruz de Cristo. Por eso Pablo, por ejemplo, dice que ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Luego dice que por ahí andan muchos contumaces, que por el amor al dinero, ¿sí?, predican cosas que no convienen. Y dice, tomad los de la circuncisión. Eso está en Tito. O sea, tomad los de la circuncisión son estos personajes. Difícil de creer para el que está mezclando estas dos, sí. ¿Por qué? Porque pareciera imposible que se haya cumplido cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que tú no ves como Dios ve. Y después de la cruz, él no siguió viendo como Dios ve. Por eso enseñó a los Gálatas a caer de la gloria de Cristo. Y así pasó a los corintios, a los tesalonicenses, porque vemos que esa advertencia al Pablo ser quitado fue ignorada y la ocultaron los de la reputación. Pero ¿qué es el beneficio hoy? Que las cartas de Romanos a Hebreos pertenecientes al Evangelio de la Gloria están plasmadas en tu Biblia. Y puedes ir a comprobar lo que te estoy diciendo y puedes tomar una decisión. Si eres escogido, predestinado,
y apartados del vientre de la madre para recibir estas verdades y tomas una decisión. Porque ¿qué estamos haciendo? La mente de Cristo ha venido a aclarar el misterio para que sea revelado en toda la tierra. Y es necesario que este evangelio de la gloria, o sea, dice, y vendrá otro que edificará encima. O sea, a Pablo se le dio la autoridad de escribir el fundamento, pero no lo pudo plasmar. ¿Por qué? Porque vemos que todo lo dejaron solo y todo fue contaminado a apostasía. Pero dice que vendrá otro. ¿Sí? O sea, la mente de Cristo en este tiempo, ¿por qué? Porque se está cumpliendo la promesa que dice que en el tercer día, en las primeras horas de la mañana, yo quitaré la maldad de mi casa. Por eso venimos diciendo que no hay pecado hace más de 2000 años, que no hay Satanás hace más de 2000 años, que no hay demonios hace más de 2000 años. Y tenemos pruebas contundentes por la mente de Cristo que nos ha convencido y hemos recordado como fuimos conocidos antes de la creación del mundo, donde casualmente no había maldad ni nada añadido. Así debemos llegar a esa estatura de varón perfecto, sin creer que hay tales cosas. Así que bendecidos con toda bendición.